Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy con este tema fuerte, algo que todos debemos superar. O lo superamos o nos quedamos estancados allí, viviendo inadecuadamente, limitadamente. Piense usted, ¿qué es mayor? ¿Qué tiene una fuerza más grande? ¿Qué es más poderoso? ¿El rencor o el perdón? Y usted decida con qué quiere continuar en su vida. ¿Quiere continuar con un rencor o quiere dar acceso al perdón? Y este tema hoy con el doctor José Antonio Lozano Díez, pues él es no más el rector de la Universidad Panamericana. Querido José Antonio, ¿qué haces con eso? Sí, sé que soy un rencoroso, sé que tengo un gran rencor, sé que debo perdonar, pero no puedo. Como el alcohólico que dice, sé que debo dejar de beber, pero no puedo dejar de hacerlo, etcétera. Es un acto arduo, es un acto difícil el perdón, y muchas veces yo podría decir que el perdón tiene como 2 aspectos. El aspecto de perdonar la deuda moral con el otro, por un lado, y por otro lado, intentar resarcir todo ese sentimiento que muchas veces es tan complicado de superar. Pero, y esto sí lo quiero subrayar, no hay nada en la vida imperdonable para un ser humano. No hay nada imperdonable. Y aquí quiero subrayar otra cosa también muy importante. Nosotros no tenemos noción del tesoro y la fortaleza, las potencias que tenemos interiormente, a veces muy escondidas. No tenemos idea de nuestro potencial espiritual y emocional. Si lo supiéramos, seríamos capaces de superar eso. Lo imperdonable no existe. Nosotros somos mucho más grandes que eso. Para eso estamos hechos. Pero hay que descubrir esa grandeza interior. Aquel que dice no puedo perdonar, ¿qué se le puede decir? Que primero tiene que pasar por una parte, esto que yo diría, tienes la acción, la voluntad de perdonar, da el tiempo para que la parte emocional vaya resarciéndose. Y yo le aconsejaría un tema que es más de carácter psicológico. Primero revísate a ti, porque para perdonar a los demás, primero se requiere el perdón a uno mismo. Y esto muchas veces es lo que está detrás, perdonarse a uno mismo. Muchas veces el rencor que externalizo en los demás es porque yo tengo un conflicto interior muy fuerte, pero que si lo logro resolver, puedo resolver también el perdón hacia los demás. En una homilía, uno de esos domingos en misa, explicaba el sacerdote, créanme, que cuando les doy la absolución, sus pecados ya están perdonados. O sea, es que hay gente que no lo cree. Y entonces, aunque Dios ya le perdonó esto, Él no se lo perdona. Así es. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? ¿Qué nos dice la Iglesia acerca del perdón? Esto.
La Iglesia enseña, a través del Catecismo, que el desbordamiento de la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. La Iglesia nos hace saber que el perdón que nos viene de Dios es tan amplio que en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Y agrega que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Cristo es el mejor ejemplo a seguir, y en lo que se refiere a perdonar, la Iglesia muestra que durante su vida pública Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de esto es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios. Con respecto al daño causado, pues muchos pecados afectan al prójimo, la Iglesia establece que es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. Cómo quisiera yo que este programa durara 2 horas, o 2 días mejor, o 2 semanas, para continuar escuchando al doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana, pero pues el tiempo es nuestro verdugo. Y entonces, querido José Antonio, tenemos unos minutos más. Te pido conclusiones, ¿sí? Amarra todo lo que nos has dicho. Todavía una última exprimida a la naranja. Pues todos en la vida hemos sufrido ofensas. Todos en la vida hemos también tenido circunstancias que nos ha tocado vivir con las que no estamos contentos. Y eso nos puede producir resentimiento, nos puede producir rencor. Necesitamos enfrentar ese rencor a través de actos de la voluntad y perdonar. Para perdonar, lo primero es perdonarme a mí mismo, para luego poder perdonar a los demás. Y concluiría 2 ideas. En todo este proceso de superación del rencor está el proceso de la madurez de la persona. El ser humano, a diferencia de otros seres de la creación, necesita hacer un esfuerzo para alcanzar su pleno desarrollo, una vida lograda. Un animalito, una mascota, con el simple hecho de estar ahí, tiene una vida lograda. El ser humano necesita lograr su vida y eso requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo requiere conocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y luego buscar ser la mejor versión de uno mismo. Bueno, pues hay ahora una serie de estudios, y también esta es otra conclusión adicional con la que yo haría al público, que en otra ocasión lo podremos hablar también o charlar. Conste. Por supuesto. Sobre la felicidad. Sobre la felicidad.
cuando uno se quita el rencor, cuando uno perdona, viene ese estado al que le denominamos felicidad. Y ahora cada vez más, desde el punto de vista científico, hay estudios sobre la felicidad. Harvard tiene toda una escuela de la felicidad. Y ahí una de las cosas que dice, para que una persona llegue a ser feliz, lo primero que tiene que hacer es ser indulgente consigo mismo, para luego serlo con los demás. Y es un tema científicamente estudiado por una parte que depende de la Escuela de Psicología de Harvard. Esto es muy interesante. Ahora se miden los grados de felicidad de las sociedades. Curiosamente, las sociedades más felices son las más desarrolladas y al mismo tiempo son en las que hay menos conflictos, hay menos rencores. Cuando hay rencor, hay menos desarrollo y al mismo tiempo es una sociedad que está más alejada de su pleno desarrollo, de la vida lograda que es la felicidad. Entonces, al ser indulgente conmigo, ¿debo evitar ser tan severo conmigo? Claro, y al serlo conmigo, también tengo que mostrar comprensión con el otro. Aquel que me ofendió, perdonarlo, quitar esa ofensa moral, es porque tengo ya la capacidad de comprender que el hombre es un ser lleno de defectos. Y el hombre es un ser también al cual está lleno de contradicciones alrededor que toda su vida tendrá. Ya empezamos a hacer el siguiente programa, José Antonio. El tema, la felicidad, ¿eh? Sí. Que conste. Muchas gracias. Encantado, Roberto. Nos has explicado algo tan complicado de manera tan sencilla. Gracias. Roberto. Encantado, Gracias. Roberto. El que sabe, sabe. El doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Muy agradecido quedamos con él. Gracias. Por esta cátedra que, mira, ni siendo alumnos de la Universidad Panamericana nos tocaría una hora contigo en un salón, o tal vez sí. Muchas gracias. Gracias de nuevo, querido José Antonio. Y gracias a usted por el favor de su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que Ver y Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana y al sábado siguiente a las 6 de la tarde. Feliz semana. Dios te guarde.